tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy, como invitado, lo tenemos a Eduardo Levi Yeyati, que es doctor en Economía y también preside CIPEC. Acaba de publicar este libro que se llama, lo estoy mostrando, Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino. Y les voy a contar, antes de sentarme con él mano a mano, transcurría en la lectura de este libro y la verdad que me desalenté y me puse bastante pesimista, porque el desarrollo tiene que ver con una agenda demasiado compleja. Tiene que ver con ponerse a trabajar, tiene que ver con el sacrificio, con trabajar arduamente. Y por otro lado, vemos en este año electoral a los candidatos que están en la televisión, en radio, en revistas, diarios, por todos lados. Pero de propuestas no sabemos nada. De ponerse a trabajar con sacrificio y arduamente, tampoco. Pero bueno, terminé el libro y la explicación está al final de este libro. Por eso lo va a contar, luego de los auspicios, Eduardo Levi Yeyati. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ya sabes que no vas a volver a leer ninguno de los apuntes del secundario. Lo que todavía no sabes es qué hacer con ellos. Despeja el placar tranquila. El papel se puede separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, como les dije, aquí estoy con Eduardo Levi Yeyati. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, y la primera pregunta tiene que ver que ¿por qué has escrito este libro? ¿Por qué se llama Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino? No es el único libro que has escrito. No, los dos libros anteriores, escribí 2 novelas aparte, pero los 2 ensayos anteriores eran sobre la historia económica de la Argentina de la poscrisis. O sea que eran libros de historia económica y miraban para atrás, como todo libro de historia. Y cuando, hablando con mi editor, pensábamos, bueno, ¿cuál es el próximo? Él me dijo, quiero que escribas un ensayo, quiero que empieces a mirar para adelante, a pensar, como un pensador del desarrollo. Y lo que hice fue básicamente tratar de sintetizar muchas cosas que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la profesión, la investigación, el trato incluso con los alumnos de políticas públicas. Yo doy políticas públicas en Harvard y en la Di Tella. El paso por la función pública, en fin, todas esas enseñanzas, ¿qué me dicen sobre hacia dónde debería encararse el desarrollo en Argentina? Que es un país muy atípico porque es un país de ingresos
relativamente altos. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, lo publicás justo en este momento, ¿no? Cuando entre muy poco tiempo, bueno, son las PASO y luego la elección a presidenciales. Sí. Tiene que ver también con el momento, me imagino. Sí y no. O sea, yo trato de adelantar el debate, igual me da la sensación de que hoy en la campaña está mucho más cifrada en temas de corto plazo. Entonces, trato de insistir con estos temas, pero estos son temas que van a aparecer cuando resolvamos los temas de coyuntura. Hoy la discusión económica es inflación, dólar, el cepo, claro, exacto, el financiamiento externo, ese tipo de cosas. Son cosas que creo que se van a resolver, espero que se resuelvan de manera rápida, 6 meses, 12 meses. Cuando resolvamos esto, nos vamos a desayunar con que es bien difícil crecer, con que eso no es suficiente, que es lo que se está viendo en el resto de Latinoamérica. Claro. Entonces el libro un poco trata de anticipar ese debate, porque más vale que empecemos a pensarlo ahora, pero hoy la campaña está desplazada hacia lugares más coyunturales. Sí, ya vamos a hablar de la campaña. Bueno, como vos dijiste, hablás de futuro en este libro y decís que no querés ir tanto al pasado, pero obviamente uno aprende del pasado, de los errores, de los fracasos. Y mi pregunta es, nosotros como sociedad, ¿qué aprendimos de nuestros fracasos? Si hemos aprendido algo. Es una pregunta muy grande, no sé, la sociedad como tal, no sé dónde está. Creo que hay algunas cosas muy específicas que se aprenden. De las hiperinflaciones de los 80 aprendimos a cuidar la inflación, y entonces la inflación fue más baja, nunca hemos vuelto a esos niveles. De las crisis financieras de los 90 aprendimos a no a no sobreendeudarnos en dólares, por ejemplo. Hay cosas que se van aprendiendo. Del 2000 espero que hayamos aprendido al menos que las recuperaciones no son desarrollo, que no son crecimiento. Sí. O sea que si el año que viene, resolviendo algunos de estos temas coyunturales, crecemos 2, 3, 4%, de pronto empezamos a levantar, que no nos gane la complacencia y pensemos que ya la encontramos, que encontramos el nuevo modelo argentino para vender al exterior. O sea, la autocomplacencia, tanto de los 90 como en los 2000, creo que ya 2 veces, en 2 décadas seguidas, ya creo que es una lección. Yo espero que los políticos hayan aprendido. Espero que sí, porque en otras cosas tampoco hemos aprendido, ¿no? A veces pasa que, bueno, tenemos crisis como recurrentes, ¿no? Y nos damos cuenta que no hemos aprendido. No todas las crisis son iguales. Sí. La forma en que se desarrolló el ciclo argentino de alto crecimiento y ahora estancamiento, hace 4 años, vale recordar que no crecemos acá, que crecemos alrededor de 0. Este ciclo no es el mismo ciclo que tuvimos en los 90, tiene otras características. Entonces, no es que las crisis se parecen porque de pronto estamos bien y después estamos mal, pero es una percepción muy epidérmica. La naturaleza de las crisis, la naturaleza del ciclo es distinta, y de hecho el año que viene lo que vamos a tener en esta transición no es para nada parecido al 2001 o al 89. Entonces, el escenario es muy distinto. Vamos a tener una situación que no es de crisis, sino de estancamiento, y vamos a tener una situación global que no nos va a ayudar tanto a despegar como nos ayudó a mediados de los 2000. O sea, una buena y una mala, si querés. Claro. Pero lo cierto es que ese contexto me da la sensación de que al menos nos va a ahorrar esa recuperación fácil que siempre nos lleva a la complacencia. Me parece que rápidamente nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer algo más para crecer que simplemente resolver las cuestiones coyunturales. Eso me impresiona en este libro porque, bueno, en algún momento dije, al diablo, todo lo que tenemos que hacer, ¿no?, para desarrollarnos. Y es verdad, vienen tiempos, si queremos realmente de una vez por todas, ¿no?, dejar de tener estas crisis recurrentes y desarrollarnos como nación, hay que hacer los deberes, y los deberes implica sacrificio, trabajo arduo, políticas públicas a largo plazo. Entonces me da que pensar en este liderazgo que vos hablás del nuevo liderazgo. ¿Cómo tiene que ser este nuevo liderazgo? El liderazgo en realidad son muchos liderazgos. Claro. O sea, no es solamente, como a veces parecería que la sociedad asume un presidente fuerte que nos lleve, que nos indique el camino, etc. Eso en general fracasa, sobre todo porque cuando uno concentra mucho el poder en una sola persona, esa persona tiende a desviarse del objetivo de la sociedad. Me parece que el liderazgo tiene que ser múltiple. Tiene que haber liderazgo de la clase política, pero también tiene que haber, para reformar, por ejemplo, el sistema judicial, que tantas sospechas despierta generalmente en Argentina. Uno necesita liderazgos dentro del sistema judicial para tener una participación activa, una relación fructífera entre el Estado y el sector privado. Uno necesita liderazgos privados, empresarios que piensen en el país, que alineen al menos parcialmente sus intereses a los intereses de largo plazo del país. Claro. Necesitamos gente que piense
a más largo plazo, que se dé cuenta que el desarrollo no es algo que vamos a ver nosotros posiblemente, o lo veremos incipientemente, que es algo para nuestros hijos. Ese tipo de pensamiento está muy ausente en Argentina, sobre todo porque los ciclos han sido muy rápidos y la volatilidad misma nos hace cortoplacistas, nos hace vivir el presente y desconfiar del futuro. Me parece que hay que desandar eso, y para eso, insisto, no es suficiente una sola persona. No, por supuesto que no. Tenemos que generar nuevos consensos. Sí. Por eso, bueno, uno, o me da que pensar con la generación del 80, ¿no? ¿Por qué no pensar en este liderazgo de una generación? En realidad es así lo que vos te estás hablando, porque un solo líder no alcanza para hacer todos estos cambios impresionantes que hay que hacer. ¿Y cómo ves a esta sociedad? ¿Te parece que estamos aptas para hacer esa generación, bueno, no del 80, pero una generación así que piense a largo plazo? Bueno, no sé si hay que crear nuevas personas. Creo que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Mi impresión es que es difícil revertir los consensos. Cuando la sociedad tira la toalla, deja de sancionar, por ejemplo, por poner un caso, la corrupción, es muy difícil si ya no se sanciona moralmente, si la gente empieza a tolerar, a naturalizar ciertas cosas, es muy difícil revertirlo. Y ahí es donde hacen falta liderazgos, o sea, gente que sea referente de otras, que tome la posta, que tome la iniciativa. No hay generaciones espontáneas, yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos. Por supuesto. ¿Me preguntás si eso es posible? Sí. Pensara que no es posible, no habría escrito el libro ni estaría haciendo políticas públicas. Es difícil, no es necesariamente el escenario más probable, pero creo que justamente porque no es tan probable es que uno tiene que empujar esto de vuelta entre los líderes de la sociedad civil, entre los empresarios. Hay que tratar de juntar estas voluntades para generar un nuevo consenso que se alinee a los objetivos de largo plazo del país. Como te digo, no es fácil, pero es posible, sí, seguramente otros países lo han hecho. Lo han hecho, claro, y en la región también. Y vamos, yo anoté algunos errores, bueno, que hemos cometido, porque como dijimos, se aprende. Pensé que te ibas a referir al libro. No, del libro. Errores del libro. No, por supuesto que no. Por supuesto que aprendemos de los fracasos que tenemos. Y voy a anotar algo que me llamó la atención, pero es tal cual como vos los decís. A ver, esta Argentina que siempre fue, o que nació rica, con recursos naturales, con la abundancia, y que bueno, se creyó que iba a ser rica para siempre, y eso nos perjudicó. Sí, creo que lo que tenemos nosotros es una idea de Argentina ex potencia, que tenía niveles de ingresos parecidos a los Estados Unidos, en Argentina granero del mundo. Son como sentimientos míticos de haber estado en algún momento en un club de naciones ricas en el cual ya no estamos. Claro. ¿Sí? Eso lo que hace es, vos sabés que es más fácil cuando uno empieza de abajo que cuando uno estuvo arriba, cae y tiene que volver a subir. ¿Sí? El inmigrante tiene todo el incentivo y toda la cabeza puesta en salir de la pobreza, y le mete paciencia y esfuerzo, y sale de la pobreza y educa a sus hijos y genera esa cultura, no te digo del esfuerzo, pero la cultura de elaborar el desarrollo. El tipo que estuvo arriba y cayó tiene siempre la tentación de subirse un atajo, tratar de llegar antes, tratar de volver lo antes posible, como si efectivamente se lo mereciera sin necesidad de volver a reconstruirlo. Y si bien la psicología no es todo lo que explica el fracaso del desarrollo argentino, hay muchos otros factores y están un poco explicados en el libro. También es cierto que nosotros culturalmente de pronto no hacemos un elogio de la cultura del trabajo, por ejemplo. Nosotros nos falta mucho para el desarrollo. Y tenemos que empezar a pensar que realmente nos falta mucho para el desarrollo, porque si nos ponemos ansiosos, esa ansiedad se transmite en nuestros dirigentes, en nuestros políticos, y los inducimos a que lleven adelante políticas cortoplacistas y después votamos la reelección del tipo que nos dio el mayor consumo transitorio. Tenemos que revertir ese cortoplacismo. Pero algo de eso, como decía, está medio en la cultura, tiene que ver con esta nostalgia de una riqueza de rentas, como decís vos, de vivir de rentas, ¿no? Exacto, de zafar. Esa cultura del zafar. Encontramos petróleo en la Patagonia, entonces con eso zafamos. Claro, ahora viene vaca muerta y bueno, por ahí sí, ya vamos a estar muy bien. Siempre esperamos que nos salve la campana, que venga el maná del cielo. Bueno, el desarrollo, como te digo, es el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento como nación, es un trabajo que lleva muchos años, que lleva generaciones. Y uno tiene que empezar también a hacer la prédica cultural, es parte de todo.
para que la gente tenga paciencia y no vote al tipo que le prometa el próximo globo. Por supuesto. Y también decís que gastamos casi siempre, estamos gastando más de lo que tenemos o de lo que podemos, ¿no? Y mi pregunta es si recordás algún gobierno de estos últimos años aquí en la Argentina que haya sido más austero, que no haya gastado de más. En los últimos 30 años es muy difícil, tanto en los 90 como en los 2000, cuando lo que tuvimos lo gastamos. La década del 80 es más complicada porque heredaron un problema de deuda, de sobreendeudamiento, que explotó durante la dictadura, pero fue heredado por el gobierno de Alfonsín, que hizo imposible gastar, pero ya veníamos debiendo tanto que terminó emitiendo dinero para pagar esa deuda impagable y finalmente la deuda fue la que nos mató. Durante la dictadura se gastó también más de lo que uno se pensaba y se sobreendeudó. El país tiene ciclos de sobreendeudamiento que son el reflejo de una situación donde uno gasta más de lo que efectivamente puede devolver. Por eso esta las niña crisis. rica, ¿o no? De esta Argentina de abundancia. Sí, por ahí la demanda de la sociedad de dividendos rápidos, la demanda de mejor consumo, mejores servicios públicos, mejores derechos laborales, que es una demanda legítima y esto es importante, no hay que menoscabar, no hay que recortar las demandas, pero el desafío de crecimiento que es para crecer de manera consistente con esta demanda, para poder tener los recursos para satisfacer esas demandas, es mucho más alto. Claro. O sea, si nosotros queremos tener ese Estado benefactor, ese nivel de servicios públicos, de protección social, etcétera, tenemos que crecer mucho más, tenemos que poner mucho más esfuerzo del lado del crecimiento. Las dos cosas son factibles, pero tener este Estado sin el esfuerzo de crecimiento, eso es insostenible. Claro. Entonces, en vez de recortar el Estado, yo creo que la prédica es hacia enfatizar el tema del esfuerzo de desarrollo. Solo creciendo podemos garantizar lo que tenemos. Claro, y quizá más. Y más. Y también, bueno, por supuesto le das muchísima importancia a la educación, ¿no? Y bueno, es una campaña que viene haciendo también CIPEC, ¿no? Desde hace algunos años y tantos otros, ¿no? Que se dan cuenta que la educación es básica para desarrollarnos, para salir adelante y también para salir de la pobreza. A ver, las pruebas PISA de hace algunos años, bueno, fueron un reflejo de lo mal que estábamos y como decís vos, el presupuesto se gasta cada vez más en educación, pero estamos cada vez peor. Bueno, hay evidencia internacional que muestra que la multiplicación de insumos, el presupuesto, no necesariamente te lleva a un aumento de la calidad. Te ayuda a escolarizar, a incluir más alumnos en el aula, lo cual no es trivial, porque siempre prefiero que estén en el aula que estén en la calle, pero no necesariamente mejora la calidad de la educación. Eso es algo que ha sido reconocido a lo largo de los últimos, por simplemente 10, 15 años, en todas partes del mundo, incluyendo en Argentina. A mí me da la sensación de que hoy el problema argentino de educación, ya con niveles de escolarización bien altos, no pasa tanto por los recursos pecuniarios. Obviamente hace falta que los docentes ganen bien, que las escuelas la infraestructura sea correcta, pero me parece que el enfoque está fallando y que se hace mucho hincapié a expensas mucho hincapié en la escolarización, en llevar el chico al aula, al primario, al secundario, y poco hincapié en el tema de calidad, pensado básicamente en la acumulación de capital humano. Una cosa es meter al chico en el aula y otra cosa es generarle capital humano que haga que luego salga al mercado laboral y aumente sus ingresos porque tiene mejor educación. Nosotros para desarrollarnos vamos a tener que aprender a vender caro nuestro trabajo. Esa es la forma de garantizar ingresos altos. Y la forma en este mundo tecnologizado al que nos enfrentamos en el futuro, la forma de vender caro tu trabajo es agregarle conocimiento. Entonces la educación es tanto inclusión y escolarización como conocimiento, como capital humano. En esta segunda parte creo que estamos fallando, estamos retrasándonos de hecho. Y si no nos apuramos, nos va a costar cada vez más mantener estos ingresos altos. Entonces me parece que es un tema urgente. Aparte, para colmo, lleva mucho tiempo generar ese capital humano. Claro. Si empezamos ahora, la formación lleva en promedio 10 años, a veces 15 años. Entonces es urgente empezar ahora a enfocar, a complementar la visión de la escuela como escuela, como inclusiva, con esta visión de la escuela como formadora de capital humano. Claro. Y la región lo está haciendo, o algunos países de la región, algunos ¿y por qué no nosotros? Se están dando cuenta de esto que te acabo de decir, que para
para crecer en el futuro no es suficiente tener los commodities, las materias primas, que tienen que generar más productividad, y la productividad se genera con inversión, pero con inversión física, pero también con inversión en capital humano. Entonces sí, hay reformas educativas en Brasil, en México es muy visible porque ha habido un conflicto incluso legal con los sindicatos. Recientemente en Chile salió la segunda fase de una reforma educativa. En Perú están estudiando, en Ecuador hace varios años ya que han hecho una reforma. Tienen diferentes formas, pero la mayoría de ellas está fundamentalmente enfocada en mejorar la calidad del docente, la formación del docente y en evaluar tanto al alumno como al docente, algo que no se hacía y sobre lo cual hay mucha resistencia en la comunidad educativa, pero que hoy parecería ser la norma. La mayoría de estas reformas tienen cosas en común, esto de mejorar la calidad del docente y, en menor medida, modificar la forma en que se piensa la educación, no tanto meterle contenidos, sino más bien crear las condiciones para que el alumno aprenda a aprender. Claro. Exacto. Eduardo, y vos que charlas con los candidatos, ¿no? Tenés el privilegio de estar tomando café con ellos. Sí, no sé café, pero charlamos sí, de vez en cuando. ¿Ves entonces alguno de ellos interesado en este tema o dándose cuenta la importancia de la educación? Yo creo que todos entienden la importancia de la educación. El problema desde el punto de vista de políticas públicas es que, como te decía antes, la educación es una inversión que tiene un costo inmediato porque afecta a grupos de interés, al margen de que una reforma educativa no tiene que ser un peligro para el docente. No hay reforma educativa sin la colaboración del docente, eso está claro, pero típicamente cuando uno mueve algo hay grupos de interés que se sienten afectados y reaccionan. Entonces hay un costo inmediato en cualquier reforma, ni en esta reforma también, y el dividendo es a largo plazo. Entonces políticamente a veces no está claro para el político qué es lo que obtiene de avanzar en el frente educativo, porque los efectos, por ejemplo, los efectos sobre las pruebas PISA no los vas a ver en los primeros 4 años. Entonces es bastante difícil, o sea, los políticos entienden que por ahí pasa la cosa, pero no estoy seguro de si tienen hoy eso como primera prioridad, porque es un costo con beneficio que redunda para bien del siguiente, para el bien del próximo. Entonces hay que empezar a hacer campaña en ese sentido, tratar de estirar el horizonte del político de manera que entienda que algunas cosas hay que hacerlas aunque él no vea los beneficios. Y de última, por ahí se vuelve. Aunque no gane elecciones. Aunque no le sirva para juntar votos, esas cosas hay que hacerlas. Entonces sí, son conscientes, igual son reformas de difícil venta política. El político hace así con la cabeza, pero después prefiere hacer cosas de dividendos más inmediatos. Claro. Bueno, vamos a ese tema, ¿no? Hablando del liderazgo y de los candidatos. Y como yo dije en la apertura, cuando estabas aquí, sí, me doy cuenta que los caminos al desarrollo argentino tienen que ver con trabajo, con políticas públicas a largo plazo, con nuevos liderazgos. Pero me encuentro con que los políticos, que los vemos todo el tiempo en televisión, en radio, los escuchamos en carteles por todos lados, no están hablando de propuestas. Y interesante lo que vos señalás en el libro. ¿Qué decís? Que hay un 10% más o menos de la sociedad que está informado, que ve este tipo de programas, pero el 90% no se informa de política, ve los candidatos, ve los programas de Mirta Legrand, de Tinelli, no los programas políticos. Y entonces los candidatos están pensando más a ese 90% y no a ese 10%. Entonces no es necesario llevarles propuestas. Vos contás muy bien ahí, en algún momento un asesor en una campaña política en el 2011 le dijo al candidato, no hables de propuestas ni nada, lo interesante en la televisión es ver cómo te manejás, cómo te expresás, cómo movés las manos, la sonrisa que haces, pero lo que vos decís ni te escuchan. No, te escuchan y no se acuerdan, sí, lo que decía es que lo que quedaba del candidato era la imagen. Mira, eso que contás es así en otras partes del mundo también. O sea, si vas yo me acuerdo, era lugar común decir que los norteamericanos no viajaban ni se interesaban por política. La única diferencia es que allá el voto no es obligatorio, entonces vota el 40%, la mitad de los cuales son parte de este círculo de votantes informados, y entonces la información por ahí tiene un poco más de incidencia. Pero en general, el votante medio, el ciudadano común, no tiene ni tiempo ni incentivos, se aburre de seguir la política. De hecho, a veces yo me aburro de seguir la política, porque es muy repetitiva. También, Digo, no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Y como acá vota todo el mundo, casi todo el mundo, porque es obligatorio,
naturalmente el político va detrás de ese votante medio que no ve tu programa ni ve los programas políticos. Entonces, ¿cómo se vende? Si ese votante medio no le da mucha atención, no va a leer una columna, no va a leer un programa, bueno, tiene que venderle eslogans, imágenes, y ahí es donde entra a tallar la recomendación del asesor, y eso es inevitable en una campaña, y me parece que no necesariamente es malo si se ve complementado con la conformación de programas. O sea, el candidato tiene que ganar, eso está claro. Tiene que ganar presuntamente, idealmente, sin mentir, sin hacer campaña sucia, pero no necesariamente tiene que ganar mostrando un libro blanco de 200 páginas. Que por otro lado tampoco es tan claro que eso sea realmente lo que vaya a hacer cuando se siente en el gobierno. Pero lo que me parece que es un déficit que falla es que el candidato se comunique con la gente sin tener nada pensado. Muchas veces lo que sucede en las campañas es que el candidato deja la elaboración de los programas para después de la victoria. Entonces va a los debates casi con ningún programa pensado. Muchos de estos problemas que inevitablemente va a tener que enfrentar los deja para después de la victoria. Entonces no hay nada, no hay una convicción detrás de eso, no hay un proceso de elaboración de propuestas y se concentra pura y exclusivamente en ganar ese votante medio al que le entra visualmente o con eslogans o con el spot. Bueno, hay que ver, las campañas hablan por sí mismas. Fijémonos los spots, que es lo que dicen, y son básicamente eslogans tratando de capturar la atención tan voluble de ese votante medio. No, te digo, eso es natural. Y es en el mundo. El problema, sí, en el mundo. El problema es que sea lo único. Claro. ¿Okay? Porque yo creo que nosotros necesitamos un estadista que gane elecciones. Un estadista que gane elecciones es testimonial. Un ganador de elecciones que no piensa en el Estado, que no piensa en la nación a futuro, es el cortoplacista. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos que sepa ganar elecciones y que a la vez piense en el futuro de la nación. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Hoy tenemos muchos cortoplacistas y algunos estadistas. Los estadistas pierden porque se dirigen a un votante que es muy escaso. Ese 10%, ¿no? Casi. Necesitamos juntar las dos puntas. Por supuesto que sí. Bueno, Eduardo, ¿y qué te propusiste con este libro? Quería un poco poner estos temas sobre la mesa, en la discusión general, en la discusión mediática, incluso en la discusión con candidatos. Yo he hablado y voy a hablar del libro con los candidatos y con gente que trabaja con ellos. Tratar de hacer a la vez una llamada de atención, que si no hacemos alguna de estas cosas, si solo resolvemos la coyuntura, no vamos a crecer, no vamos a llevar otra desilusión. Y aparte abrir un debate que hoy no está cerrado. Latinoamérica no sabe cómo desarrollarse hoy. Hay algunas ideas que están siendo ensayadas. Y nosotros tenemos que empezar a pensar y ensayar ideas lo antes posible. Pero es un debate abierto. Cómo engancharse en un mundo que está en movimiento, cómo engancharse en el futuro, no en un modelo pasado que ya perdió vigencia. Son cosas que tenemos que pensar rápido porque nuestros vecinos lo están pensando, el resto de las economías más desarrolladas lo están pensando y nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, como te digo, es una invocación, una alarma por un lado, pero desde el punto de vista más positivo, son una serie de sugerencias, no te digo que no es un programa de gobierno, pero son sugerencias sobre dónde buscar esos caminos. Yo creo que están, yo creo que están y que hace falta poner un poquito de pila a la discusión, pero creo que tenemos una chance el año que viene de reengancharnos, de encontrar ese camino al desarrollo. Pero la tarea es mucho más difícil de lo que la gente generalmente piensa. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Me encantó el título, Por Venir. Por supuesto el libro, pero el título Por Venir para todos nosotros es muy lindo. Bueno, gracias y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.